Bueno, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre y alabarte y glorificarte, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por tu obra, por tu presencia y por tu verdad en medio de nosotros. Tomamos todo poder y toda autoridad y reprendemos toda obra de las tinieblas contra este tiempo, contra nuestras vidas, nuestra familia, los que están presentes y los que no están. Rogamos que seamos cubiertos con tu preciosa sangre y que toda resistencia de Satanás sea quebrantada y que hoy por el poder de tu palabra nuestra vida sea vivificada, transformada conforme a tu propósito y voluntad, que nos hace libres, Señor, para seguirte, para servirte y para vivir conforme a tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Están hablando de la familia, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de permanecer en la armonía familiar. Y vamos a leer un salmo muy conocido para nosotros, que es el Salmo 133. Y el Salmo 133 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una maestra de escuela dominical trataba de hacer comprender a sus niños de 8 años más o menos, a sus estudiantes de 8 años de edad, cómo era el cielo. Y esta maestra concluyó su explicación diciendo: me gusta comparar el cielo con mi hogar. Un lugar rebosante de amor, donde puedo encontrar paz y aceptación. Sí, dijo la maestra, el cielo es como mi hogar. Uno de los niños, de los estudiantes de la escuela dominical, la miró con ojos muy abiertos y exclamó: si el cielo es como mi hogar, yo no quiero ir allí. Desde el principio de la creación, Dios pensó en la familia. Y el orden de la sociedad, se ha dicho por mucho tiempo, el orden de la sociedad y de la iglesia está basado en el orden de la familia. ¿Cómo así? El modelo que forja una sociedad y el modelo que forja la cultura de una iglesia es la familia. Las familias somos el modelo para formar cultura dentro de una sociedad y para formar cultura dentro de una iglesia. Dios ha dado reglas específicas para las responsabilidades del esposo, de la esposa y de los hijos. Y cuando estas reglas no son obedecidas, la armonía familiar se quebranta. Y cuando estas reglas no son obedecidas y cada miembro no cumple lo que debe cumplir, entonces hay insatisfacción y no se puede ser feliz. Cuando alguno de los miembros de la familia ignora la función que debe cumplir dentro del hogar, entonces empiezan a existir problemas dentro de la familia y empieza la familia a desintegrarse. En algunos países, que ya está tocando el nuestro, Colombia, más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. En otros, la posición de la esposa no es la correcta o la posición del esposo no es el correcto. Por lo tanto, los hijos crecen en un ambiente familiar infeliz y cuando llegan adultos y se casan, tienden a formar la misma clase de hogar. ¿Por qué? Porque la familia es un modelo donde se forjan los valores, las costumbres de una cultura y de una sociedad. Y la pregunta es, si el cielo es como su hogar, ¿usted quiere ir allí? ¿Sí? Entonces yo quiero que hoy a través del Salmo 133, usted y yo miremos cómo permanecer en la armonía familiar.
¿cierto? Y el Salmo 133 lo primero que nos enseña es que la armonía familiar genera un ambiente agradable. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra armonía, según el diccionario, es relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Eso es armonía. Mejor dicho, armonía es llevárnosla bien. Lo más cercano para definir armonía es la música. La música tiene notas. El pastor es músico. Creo que hice bien el estudio, la tarea. La música tiene notas, pero también tiene armonías, ¿cierto? Acordes, no, perdón. La música tiene notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero también tiene acordes, que los acordes de do, los acordes de re, y esos acordes unidos correctamente generan una armonía musical agradable al oído, ¿cierto? Eso es armonía, como para que entendamos un poquito. Entonces, cuando hay armonía familiar, lo que sucede es que cada uno de nosotros estamos dando el aporte correcto que nos corresponde para que todo en la casa funcione correctamente, ¿cierto? Eso es estar en paz, ¿cierto? Estar en paz. Y es una relación estable entre dos o más personas. La armonía es igual a la unidad, aunque no significa uniformidad. Vivir juntos en armonía no quiere decir que todos somos iguales, pero sí significa estar en armonía, que es reconocer que aunque somos diferentes, todos estamos trabajando y vivimos en paz con un mismo pensamiento y un mismo propósito, ¿cierto? Porque no es lo mismo estar juntos que estar en armonía. Podemos estar juntos, pero no estar pensando lo mismo, ni queriendo lo mismo, ni apuntando a lo mismo. Y esto, cuando no se genera en el hogar, en la familia, se convierte en una carga. ¿Usted le ha llegado a tocar? A mí me tocó en mi casa con mis papás, porque gracias a Dios no me ha tocado con mi esposo, aunque tenemos muchas diferencias. Tratamos de andar en armonía. Esos ambientes familiares hostiles que usted no quiere o llegar o hablar u opinar, que cualquier punto de conversación se genera en una contienda. Ok, eso es falta de armonía y eso se genera en una carga. Por lo tanto, es importante que cada miembro de la familia ocupe el lugar que le corresponde. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en nuestra familia que debemos ocupar y hacer lo que nos corresponde. Pues el papá debe cumplir la función de papá, la mamá debe cumplir la función de mamá y los hijos deben de cumplir la función de hijos. Si no, dirá, pastora, qué sabiduría. Básico, ¿cierto? Y aunque es muy básico, en el caminar nos damos cuenta que las familias no están cumpliendo los roles que se deben cumplir. El papá no es el papá que debe de ser, la mamá no es la mamá que debe ser y los hijos, imagínense, mucho menos son lo que deben de ser. Y eso, aunque parece muy básico, eso nos lleva a vivir en armonía. Cuando cada uno de nosotros entendemos cuál es nuestro lugar dentro de nuestra familia y nos hacemos responsables de nuestras funciones. Y no solo nos hacemos responsables de nuestras funciones, sino que lo hacemos con la actitud correcta. Con la actitud correcta. ¿Cómo así? Si tu papá eres ejemplo de Cristo para tu casa, eres ejemplo de Cristo para tu familia. Si tu familia ve a Jesús a través de ti, ve el amor, la entrega, el sacrificio, ven la vida de consagración, ven en ti la honestidad, la fidelidad y el respeto.
¿Estás cumpliendo eso o por el contrario, tu familia ve en ti un hombre lleno de desinterés, de egoísmo, de repelencia, de falta de consagración? Ahí empieza la armonía. Disonancia se llama musicalmente, ¿cierto? Disonancia. Empieza la armonía a no estar estable. ¿Por qué? Porque a veces queremos que las cosas funcionen, pero lo hacemos incorrectamente. Entonces el papá no es modelo, el papá no es ejemplo de amor, no es ejemplo de provisión, no es ejemplo de entrega, es repelente. Los hijos no están viendo en él sacrificio, consagración. Y en el caso nuestro, en el caso de nuestro contexto espiritual se vive mucho esto, que las familias luchan, sobre todo la esposa lucha, para que el hombre sea espiritual, para que el esposo sea el que diga, bueno, vamos a hacer el altar, para que el esposo es el que diga, bueno, el sábado en la noche nos acostamos y porque mañana madrugamos a buscar al Señor. Se lucha, ¿y eso qué hace? Eso daña la armonía. Entonces hay disonancia, no hay acordes, no hay, ¿cómo le digo, pastor? Armonía, no hay, sí, no hay armonía, no es agradable. Entonces, cuando una canción musicalmente no es armoniosa, es desagradable, ¿cierto? Hay familias que son desagradables porque no tienen armonía. Cuando si la mamá ocupa el lugar que debe de ocupar, ¿cierto? Si usted como mamá ocupa el lugar que debe de ocupar, reflejando la presencia del Espíritu Santo, siendo una mujer llena de sabiduría, porque la mujer sabia edifica la casa. Si en su casa el esposo, los hijos ven una mujer llena de sabiduría, o por el contrario, en lugar de estar llena de sabiduría, de prudencia, de entendimiento, está llena de cantaleta, de cizaña. Mire, es doloroso ver esas mamás que le hablan mal a los hijos del papá. Ay, es que es su papá. No, papá tan tacaño, que. Y para irse a tomar trago, para eso sí. Y va a pasarse con los amigos. Eso daña la armonía familiar. Pero si por el contrario, usted es una mujer sabia, prudente, sus hijos ven en usted sabiduría, ven prudencia, ven buen consejo, ¿eso qué le va a llevar a tener a su casa? Estabilidad. Ay, no, pero mi papá decía, ay, qué pecado, ¿cierto? Que mi mamá mataba a un marrano a cantaleta. Yo no sé cómo se mata un marrano a cantaleta, pero según mi papá, no, cuando vean a mis papás no le van a decir eso. Yo no sé, pero mi papá decía que a mi mamá mataba a un marrano a cantaleta. Ay, qué fastidio, una mujer cantaletosa, una esposa cizañosa, marrullera, esas esposas que, bueno, que eso es muy profundo y una cosa lleva a la otra, ¿cierto? Pero si usted como mamá cumple su función y hay sabiduría, prudencia, consejo entendido, eso le va a dar estabilidad a su casa, le va a dar armonía, su casa va a ser una familia que se ve y va a ser agradable en la vida de otros. Usted ha llegado a escuchar y dice, uy, no, es que ahí enseguida pelean, y esta señora le da duro a los muchachos. Y el Señor cuando llega borracho, ¿cierto? Y eso en el caso de los que no son cristianos, pero en los que son cristianos, si viera como que acabaron de llegar de la iglesia y ya están peleando, así es cada 8 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos agradables, ¿sí? Porque no hay armonía, no hay comunión los unos con los otros. Y en el comportamiento de los hijos. Y esto genera que usted como papá es ejemplo, es modelo de entrega, de sacrificio, de consagración como el Señor Jesucristo. Y usted mamá es una mujer sabia, entendida, prudente, para edificar, para guiar, para ayudar. ¿Sabe qué va a generar en sus hijos? Que están definiendo identidad, que están definiendo futuro, que están definiendo propósito.
Las luchas con ellos no van a ser tan difíciles. Y ellos van a cumplir el rol que les toca cumplir. ¿Cuál es el rol que le toca cumplir a los hijos, Samuelito? Ay, todos Samueles en esta iglesia, pues. Samuel, ¿cierto? Samuelito, ¿cuál es la función de los hijos? Obedecer. Así es sencillo, obedezcan al Señor en todo porque esto es provechoso, agradable. Es el primer mandamiento con promesa, ¿sí o no? Tener armonía familiar genera un ambiente agradable, pero cuando eso no existe, hay hombres que salen de trabajar y no quieren llegar a la casa. Y hay esposas que no quieren que el marido llegue. Ay, porque qué pereza. Es que es por lado y lado. Y en esos ambientes familiares de los hijos están esperando crecer para irse. Lo primero que les salga y cogen vuelo. O empiezan a tener escapismos. ¿Por qué? Porque no hay un ambiente agradable en casa. Mi esposo es callejero, o sea, le gusta la calle, le gusta la gente, le gusta salir, le gusta compartir. Yo no soy callejera, a mí no me gusta salir, a mí no me gusta la gente. Pues ustedes me entienden, ¿no? Donde hay mucha gente, por ejemplo, que vamos a almorzar, vámonos para la herradura. Ay, no, allá no, esa bullaranga, ese poco de gente. Vámonos para un restaurantico donde nos pongan música colombiana y lloran y todo en calma. Todo. No, él es callejero. Y recién casados terminábamos nuestra actividad espiritual, almorzábamos y él quería coger calle. Yo decía, Dios mío, pero yo no me puedo poner a cantaletear con eso. ¿Qué pereza usted, esa andadera que coge? ¿Qué vea usted cómo es? Váyase usted y yo me quedo. No. ¿Sabe qué empecé a hacer? Empecé a generarle un ambiente en mi casa que él quisiera estar. ¿Sabe qué quiere mi esposo un domingo en la tarde? Quitarse el disfraz de pastor, colocarse una pantaloneta, hacer una cocada de crispetas y ponerse a ver una película. Amor, salimos. Ay, no, amor, qué pereza, estoy más cansado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que generar un ambiente, porque mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay familias que viven juntos y en discordia. Viven juntos y en pelea. Viven juntos y en contiendas. Viven juntos y en rencillas. Que cualquier palabra es un detonante para encenderse en alegar. Que no estoy diciendo que no alegamos. No, sí, yo alego con mi esposo también y peleamos. Pero no es el diario vivir, no es el constante, no es el factor común. No puede ser el factor común en una casa. No puede ser. No puede ser, porque una cosa es estar juntos y otra es estar en armonía. Se les llega a las horas del almuerzo y los peladitos dicen que almorzando en el cuarto. Hombre, si usted sabe que el mejor lugar para compartir es la mesa. Y ahorita en este tiempo se sientan a la mesa y pegados todos del celular, comenzando desde el papá, comenzando desde la mamá. ¿Sí? Eso es estar juntos, pero no en armonía. Y hay que estar juntos y en armonía. Segundo, entonces, lo primero recordémoslo, la armonía familiar genera un ambiente agradable. ¿Y a quién no le gusta el ambiente agradable? Mi esposo sale 1000 veces al día. Esto es una exageración, ¿no? Hablando de exageraciones. Bueno, 10 veces, no exageremos tanto. Mi esposo sale 10 veces y las 10 veces que llega me dice, negra, llegué, amor, bienvenido. Amor, llegué, amor, bienvenido. Amor, ¿cómo te fue? Amor, ¿cómo estás? Y yo acostumbré, yo no sé, eso me lo enseñó Dios, yo creo. Porque sin hablar mal de mis papás, no, pero yo crecí en un ambiente, como la psicología lo llama, disfuncional. Y yo me acostumbré que cuando mi esposo está por fuera, yo no le doy malas noticias. Y cuando llega, yo no lo recibo con malas noticias. ¿Cierto? Porque hay esposas que salió el esposo y llegó, ay, gracias a Dios llegó, ve a esos muchachos que no sé qué. Ay,
y gracias a Dios llegó, vea que se reventó el tubo del agua, que no, que ya le dije a usted que lo hiciera arreglar y como usted no me pone cuidado con... Ay, qué pereza, yo con una mujer así yo no vivo, en serio que no. No, yo con una mujer así no vivo, qué pereza. Y mi esposo sale y él llega, y yo, amor, bienvenido, ¿cómo te fue? Bla, bla, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres comer alguito? Y por ahí, cuando ha pasado 30 minutos, 40 minutos, si hay malas noticias, te las doy. Te las doy. Una vez se fue un mes y me han hecho un comparendo. Y yo dije, ¿para qué le voy a decir que me hicieron un comparendo? Aquí. No, por allá. ¿Y qué podía hacer? Nada, por allá, estaba por allá en otro lugar, en otro país lejos, en una capacitación, y yo dije, ¿para qué le? Y llegó, y cuando llegó yo le tenía un mes lejos, imagínense, le tenía una cena, en fin, y lo recibí, lo atendí, preparándole el camino al comparendo, no mentiras. No, recibiendo bien a mi esposo. Y bueno, y como él habla mucho, él cuenta todo lo que le pasa con puntos y yo le digo, amor, tú tienes el cerebro femenino, en serio, porque él es el que tiene las 10.000 palabras. Bueno, y él llegó y yo lo dejé que me hablara, me contó su experiencia, todo lo que aprendió. 3 días pasaron. Después de que él habló, dijo, redijo, le saqué la lista de todo lo que le tenía, la iglesia, esto, lo otro, y el comparendo. Bueno, usted se imagina donde yo lo reciba con todas las malas noticias, qué pesar. Eso es falta de sabiduría. Hay hijos que no quieren abrirle el corazón a sus padres por falta de sabiduría. Entonces se vive junto, pero no se vive en armonía. Y la armonía se genera cuando cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque en el caso de los que son papás, pues traen esa colita, yo todavía no tengo la colita, traen esa colita que les tienen que empezar a definir carácter, personalidad, destino y propósito. Y yo sé que cada uno de nosotros somos responsables en cualquier etapa de nuestra vida. Yo no puedo quedarme diciendo, no, por culpa de mi papá, no, por culpa de mi mamá. Pero yo sí sé que los papás tienen mucho que ver en la definición de ese camino de sus hijos. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Así lo quiso Dios. Dice, ¿qué día estaba hablando con mi esposo? Hablando acerca de los hijos. Nosotros no tenemos hijos y todavía seguimos creyendo que Dios nos va a dar hijos. ¿Y qué día le dije, Señor? Ya es, si antes era un milagro, ahorita es el remilagro. Súper milagro porque yo voy a cumplir 50 años. Y entonces yo dije, Señor, pero si tú me das un hijo a esta edad, yo te pido que el milagro sea completo. Que yo ese embarazo lo viva como si tuviera 25. No que la pastora, no, con los pies para arriba, 9 meses. No. Como si tuviera 25. Y hablando con mi esposo de los hijos, que ya le llaman la Bendy. ¿Te han visto? Aquí le traigo la Bendy para que la cuide. La Bendy. Es verdad que los hijos son una bendición, porque la Biblia lo dice. Y cuando alguien tiene un hijo, fuera del contexto que lo debe tener, que es el marco matrimonial, y allí comienza la armonía, ¿cierto? Cumpliendo la función correcta que debemos cumplir en el tiempo correcto, con la actitud correcta, los hijos indudablemente son una bendición. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima, el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llena, bueno, ese es los uní. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Allí no hay duda. Yo le decía a mi esposo, la duda es, ¿los papás sí son bendición para ellos? Los hijos no es duda que son una bendición. La pregunta es, ¿usted sí es una bendición para sus hijos? ¿Usted sí es ejemplo, modelo de sabiduría, de consagración, de integridad, de sacrificio, de entrega? Esa es la pregunta, porque desde ahí se empieza a generar la armonía familiar. Lo segundo, la armonía familiar atrae la presencia de Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La presencia de Dios se manifiesta donde hay armonía. Se manifiesta donde hay armonía. Dios no habita en todos los lugares donde su nombre es invocado.
Él habita donde hay unidad y hay armonía. El aceite es símbolo de la unción, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando hay armonía, hay unción. Y donde hay unción, los yugos se quiebran, las maldiciones se rompen, las ataduras se deshacen. La unción del Espíritu Santo, su presencia, hace guerra espiritual por usted en su casa. Cuando hay presencia del Espíritu, cuando hay presencia de Dios en medio de una familia, no hay nada que temer. Nosotros estamos acostumbrados a coger aceite y orar por nuestras casas. Y pastora, es que en mi casa mis hijos están muy rebeldes y no quieren hacer caso. Vaya y ora por mi casa. Y cogemos aceite y oramos y ungimos la casa. Óreme la casa. Le dicen, pastora, óreme la casa. Y eso es bueno y yo lo hago en mi casa, ¿cierto? Pero untar la casa de aceite no rompe los yugos. Untar la casa de aceite no rompe las maldiciones. Untar sus hijos de aceite y no mostrarles el camino correcto, no los libera a ellos. Eso se hace y está bien. Pero lo que rompe y destruye las opresiones en las familias es la presencia del Espíritu Santo de Dios en medio de ellas. Y el Espíritu Santo, yo creo, por su palabra, que no va a habitar en medio de una familia donde hay contiendas y divisiones. Es más, cuando eso se manifiesta es muestra de la falta de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Una vez hablaba con alguien y tenía ciertos problemas. Y yo le dije que eso que le pasaba era por falta de la presencia de Dios en su casa. Y se enojó tanto conmigo que si era que yo me creía superior y más espiritual. Que seguro esa persona oraba más que la pastora. Y si eso es verdad, la evidencia de que el Espíritu de Dios habita en su vida y en su familia es la ausencia de conflictos. Porque en el momento en que uno se va, las mujeres somos fastidiositas. Sí. Y a nosotras lastimosamente nos traicionan las hormonas. O sea, yo le digo a mi esposo, amor, ten compasión de mí. Tú no sufres lo que yo vivo. Las hormonas nos traicionan. Y nosotras somos dadas a la rencilla, al fastidio, al puntilleo. Yo le digo puntillear y eso. Hay mujeres que cogen un sonsonete y machucan. Y yo digo, ay, no, señora. Ay, no, que le hagan una liberación, que le hagan algo. Sí, de verdad, yo digo, pobrecitos los esposos con esas esposas que machucan y machucan a estas otras esposas. Las cosas se tienen que hablar, ¿no? Porque tampoco es no ahí, para que no diga nada, para que diga que soy una mujer de Dios. No, las cosas se hablan, pero se hablan con sabiduría, se hablan en el tiempo oportuno. Esas esposas que están en la calle y se enojan y le hacen el escándalo al esposo, no, aguanta el tiestazo y cuando lleguen a la casa, dice, amor, eso no me gustó. Pero que ponen ahí, ¿cierto? Nosotras somos dadas a esa cosa fea. Y a estar estarle repitiendo a su esposo, usted ya le dijo una vez, ya lo hablaron, ya no lo hablen más. ¿Para qué volver a repetir lo mismo? Ya, déjelo así. Y nosotras somos dadas a eso, a ese fastidio, a ese puntilleo, a esa machucadera. Si tienen hijos, esas mamás fastidiosas con los hijos, ay no, qué pereza. ¿Cierto? Pero claro que pereza esos hijos desobedientes también. Es que eso es por lado y lado. Pero uno sabe. Y cuando a mí se me quiere salir como esa naturaleza no redimida, esa del puntilleo, de la cantaleta, yo inmediatamente siento la voz del Espíritu Santo que me dice, bájele, tranquila. ¿Sí? Y si yo no le bajo, si yo no me pongo tranquila, si yo no le mermo a la revolución, es muestra de que el Espíritu de Dios no está en control de mi vida. Porque las cosas van a salir, ¿cierto? Es muestra.
Entonces, una familia que vive junta y en armonía hace que la presencia del Espíritu Santo de Dios habite en medio de ella y es muestra de que el Espíritu de Dios está con ellos. Cuando usted vive en esa discordia, en esa rencilla, lo único que se le está demostrando es que en usted y en su casa no hay presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo soy repelente, los que me conocen, ¿cierto? Olga sabe, sí. Olga, sí, yo soy repelente. Y yo soy amable, Dios me lo bendiga, pero yo soy repelente. Y cuando y se me nota a mí. Y una vez, ¿con quién más soy repelente más seguido? Pues con mi esposo, qué pesar, como no hay hijos. Yo creo que por eso fue que me consiguió un perro, para que me desahogara. Y entonces, una vez se me salió así como, y la repelencia no es que sea grosera, sino repelente, como que, entonces, tal cosa. Bueno, sí. Amor, ¿qué? Te tengo que volver a repetir. O sea, repelente. Y una vez he sido repelente. Y el Espíritu Santo me dijo, así, me dijo, no seas repelente con David. Y yo, ay, sí, Señor, sí, así toda humilde. Y por ahí ya volví y se me salió como al mes. Y el Espíritu Santo me dijo, cuidadito. Cuando me dijo, cuidadito, yo está del lado de él, no del mío. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a tener una vida familiar armoniosa. Y cuando no lo hay, la muestra, se lo quiero repetir, es que el Espíritu de Dios no está ni en usted ni en su casa. Por mucho que lo invoque, por mucho que venga, por mucho que le diga, pastor, óreme la casa para que se acabe tanta pelea. Somos nosotros los responsables. Ay, pastor, ¿yo qué hago con este muchacho tan rebelde? Pues meterse con Dios en ayuno y en oración y que le muestre que tiene que cambiar primero en usted para que pueda transmitir una cobertura de bendición en sus hijos. Uy, sí, yo voy a hacer esto hoy. Lo voy a hacer, pastor. Yo lo denuncio a usted, papá y mamá. Que mucha de la vida que tienen sus hijos, usted es el responsable. Por no mostrarles el camino de justicia correcto en las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios hace que una familia viva en armonía. No es solo untar la casa, es la presencia de Dios la que rompe maldiciones, la que rompe ataduras, la que trae libertad. La que trae libertad sobre su casa y sobre su familia. Pero como es más fácil untar la casa, ¿cierto?, de aceite, que generar un ambiente de armonía. Es más fácil untar la casa de aceite, ¿cierto?, que controlar la ira. Es más fácil que el pastor vaya y ore por mi casa, que perdonar la ofensa. Es más fácil, ¿cierto?, que el pastor venga y entretenga a mi papá y a mi mamá y yo seguir siendo rebelde. Esas cosas son más fáciles, ¿cierto? Pero la presencia de Dios nos ayuda a llevar una vida familiar de armonía. Y donde hay armonía, Satanás huye, porque Satanás no soporta una familia donde hay paz y hay armonía. Por eso hay que sacar las actitudes hostiles de nuestra vida. ¿Qué actitudes hostiles? La crítica. Los esposos critican a la esposa y las esposas reprochan a los esposos, ¿cierto? Entonces la crítica, el reproche continuo, el juicio. Sacar todo eso de nosotros, el control. Hay papás, hombres que son controladores en sus casas. Pero hay mujeres que son controladoras en su casa. Y claro, los hijos crecen con eso. ¿Y sabe quiénes son los que mandan ahorita en la casa? Los hijos. Antes mandaban los papás, ahorita ¿quiénes mandan? Los hijos. Entonces, ve, hermana, los muchachos y ustedes, no, pastor, no quisimos venir porque los muchachos no quisieron. Que toda la semana madrugando y que el domingo también. ¿Habráse visto? ¿Habráse visto, diría la abuelita? ¿Habráse visto?
¿cierto? Porque ahorita, ¿quiénes son los que mandan? Los hijos. Se ha distorsionado el orden. Entonces los hijos critican a los papás, los hijos censuran a los papás, los hijos insultan a los papás, los hijos le dan orden a los papás. ¿Y cuál es la función correcta de los hijos, muchachos? Matthew me va a decir, ¿cuál es la función correcta de Matthew? Obedecer. ¿Cuál es la función, Samuelito? Obedecer. ¿A quién le va a ir bien por obedecer? ¿A quién? ¿Al papá? ¿A quién le va a ir bien por obedecer? A Matthew, a Samuel. ¿A quién le va a ir bien por obedecer, Olga? A los hijos. ¿Sí? Entonces, hay que sacar todo eso, gritos, pelea, crítico, engaño, orgullo, falta de perdón. ¿Por qué? Porque todo eso trae división y separación. ¿Y cuál es el objetivo del diablo? Separar, traer muerte. Ese es el objetivo de Satanás. Yo tengo una predicación que se llama el objetivo de Satanás. Y el objetivo de Satanás, todo el mundo cree que es que usted peque. Y no, ese es el medio. Pero el objetivo de Satanás es que usted esté separado de Dios. Ese es el objetivo. ¿Y usa cuál medio? El pecado. ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo de Satanás después de que lo separa de Dios? En una familia. Separar la familia, dividirla. ¿Cierto? Que no se quieran. Por eso la última profecía en el Antiguo Testamento a través del profeta Malaquías, ¿cuál fue? Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es armonía. Y donde hay armonía, Satanás huye. Huye. Así que tenemos que trabajar con nuestras actitudes, ocupando nuestro lugar correcto dentro de la familia. Esposa, deje de estar criticando a su esposo. Esposo, deje de estar criticando a su esposa. Hijos, dejen de estar creyendo que tienen la razón y que saben más que sus papás. Eso puede que sea cierto porque las generaciones van evolucionando, pero el sartén por el mango lo tienen los papás. Así de sencillo. Es como, ¿cierto? Así es. ¿Quién dijo así es? Eso que yo no soy mamá. Espere que sea mamá y verá. A mí me miraban y yo ya sabía lo que me venía pierna arriba. A un muchacho de hoy la mamá lo mira. ¿Y por qué me mira así? Me va a pegar. Y por Dios, yo me quedaría sin dientes. Una cosa de esas no se hacían en mi tiempo. Sí, así son. En mi tiempo, mi mamá se iba y nos traía la ropa y se la puso. No hay más. Y es lo que había y se lo puso. No, mis sobrinitos, unos peladitos de 3, 4 añitos. Dice que en el almacén decidiendo que se ponían en berrinche. Ey, ese no me gusta. No, ese. Y se lo compraban y no se lo ponía. Y a eso se le llama libre desarrollo de la personalidad. Y vea dónde vamos. Y vea dónde vamos con eso. ¿Sí ven? Entonces hay que sacar todo eso. Los hijos tienen que dejar de ser tan desobedientes. Tienen que dejar de estar juzgando tanto los papás. Tienen que dejar de estar creyendo que tienen la razón más que los papás. Yo sigo un pastor que se llama el pastor Ricardo Caballero. Y él dice que cuando nosotros no estamos de acuerdo con Dios, entonces que nos creemos nuestro propio universo y que nosotros lo mandemos en él y gobernemos en él. Entonces lo mismo, si a usted no le gusta su casa, créese su propia casa. Pero mientras esté en la casa de su papá y su mamá, ahí se hace lo que ellos dicen. ¿Sí o no? Porque es que las características de los jóvenes adolescentes de ahorita es que quieren ser independientes porque yo ya soy grande, ¿cierto? Que dicen, papá, mamá, pero ¿por qué no? Yo ya soy grande para unas cosas, pero para eso que son grandes, entonces yo ya soy grande para hacer, pero patrocínemelo. ¿Cierto? No, no puede tener novio, dedíquese a estudiar, todavía novia, no, mijo. No, pero es que yo ya puedo que la novia, mamá, y me da 50 para llevarla al cine. Y no es disque grande, pues. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ocupar nuestro lugar correcto. Entonces, lo primero es que
La armonía trae un ambiente, la armonía familiar trae un ambiente agradable. Lo segundo es que hace que la presencia de Dios habite en medio de nosotros. Y lo tercero, la armonía familiar tiene la bendición de Dios, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Resulta que este salmo se escribió cuando se hacían las peregrinaciones o por las peregrinaciones que hacían los judíos que estaban lejos de Jerusalén. Ellos tenían que venir 3 veces al año. Y pues el clima de allá no es como el nuestro. Y ellos llegaban a cierta parte donde estaba el monte Hermón y allí acampaban. Y en la noche, este monte recibe por la altura que tiene, recibe aún el rocío del cielo y ese rocío empezaba a descender. Entonces los peregrinos acampaban debajo de ese monte o al lado de ese monte. Entonces ese rocío empezaba a descender y sus tiendas de campaña empezaban a refrescarse. Y a causa de los fuertes vientos, ese rocío empezaba a ser extendido por toda la región. Y entonces eso traía refrigerio, traía descanso, traía frescura a los peregrinos, a los que iban a Jerusalén a celebrar las fiestas, porque el monte de Hermón es el monte más alto del norte de Israel. Es el monte que está entre la frontera de Siria y el Líbano y es tan alto que todo el año cae rocío sobre él y aún en tiempos de sequía está verde. Aún en tiempos de sequía está verde porque siempre hay rocío. ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu de Dios con esto? Con esto nos enseña el Espíritu Santo de Dios que donde hay una familia, donde hay armonía, aunque haya sequía alrededor de esa familia, siempre va a haber bendición, gracia y favor para ellos. Siempre, no importa lo que esté sucediendo afuera, no importa la crisis que suceda afuera. Mire, volviendo a hablar de lo mismo, ¿dónde nos dimos cuenta de eso en tiempos de pandemia? Yo le pregunto, ¿a quién de ustedes le hizo falta algo? A ninguno de nosotros. ¿Usted no le parece eso sorprendente e increíble? Porque donde está la presencia de Dios, donde se manifiesta su gloria, siempre va a haber su bendición. Y eso que nosotros siendo como somos, Dios nos sigue dando en su misericordia. Usted se imagina si generamos en una familia un ambiente de armonía permanente, la bendición va a rebosar. La bendición va a rebosar porque el Espíritu de Dios nos enseña con esto, que no importa la sequía que haya alrededor, para una familia que está bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, siempre va a haber bendición. Siempre va a haber bendición. Y cuando este salmo puntualmente está hablando de esto, está hablando de bendición material. Y uno se da cuenta que cuando la vida familiar, la vida personal, la vida familiar empieza a ser cambiada en uno por el poder del Espíritu Santo, la vida económica también. Usted no me puede decir a mí que usted es el mismo económica y materialmente de hace 6, 7 años atrás. Yo no puedo decir que soy la misma de que cuando no tenía a Cristo. Mis recuerdos de que cuando no tenía a Jesús en mi vida son de hambre, de necesidad, de escasez, de una pobreza. Y cuando Cristo llegó, eso empezó a ser cambiado y transformado. La bendición de Dios es integral, porque aquí no solo estamos hablando de una estabilidad familiar emocional y espiritual, sino que también estamos hablando de una estabilidad en la familia económica, donde Dios trae respuesta, donde Dios trae provisión.
No es solo hablar de lo muy emocionalmente sanos que somos y espiritualmente conectados con Dios. Todo eso tiene un efecto colateral a nuestras vidas. Y es la bendición y el sustento material de Dios en esta tierra mientras partimos con Él. De pronto que hay que cambiar el contexto o la fortaleza de nuestra mente, que creer que la bendición y la prosperidad es como la sociedad no la enseña. No, la bendición y la prosperidad que Dios derrama sobre nosotros siempre está ligada a lo que el poder de su palabra dice. Y si hay una familia que permanece en armonía como efecto de esa presencia de Dios, de esa sanidad interior, viene provisión y bendición material. Yo era novia de mi esposo y estábamos en un seminario con un pastor que vino de Estados Unidos, el pastor Ken, él es un misionero, Ken Patrick, y él no sabía absolutamente nada de nuestra vida, nada. Y estaba él orando. Y cuando David estaba por allá lejitos de mí, yo estaba aquí, y él cogió a David y me cogió a mí y nos juntó las manos. Porque teníamos muchas dudas si nos casábamos o no nos casábamos por un montón de factores que luego les cuento. Y nos juntó las manos y no dijo, ustedes no han visto nada, porque la gloria de Dios la van a ver cuando se casen. Nos dijo que nos podíamos casar, o sea, nos dijo, tranquilos que todo va bien, nos dijo Dios. Y vamos a cumplir 20 años de casados. Y yo he visto que en el transcurso de 20 años, Dios nos ha ido cambiando y transformando tanto la vida. El lugar más grande, dice John Stott, para la santificación de una persona es el hogar, el matrimonio. Y a través del matrimonio Dios nos ha santificado, nos ha transformado, nos ha enseñado a vivir en armonía, ha establecido su presencia en medio de nosotros. Pero resultado de eso también yo he visto cómo Dios ha transformado nuestra vida material. Porque es un resultado natural de que la presencia de Dios habite en medio de nosotros. Y esto no es teología de la prosperidad. Yo le quiero más bien hablar de entender quién es Dios integralmente en nuestras vidas. Pero cuando usted mira los evangelios, donde llegaba el Señor Jesucristo y había un enfermo, ¿qué sucedía? Se sanaba. Llegaba el Señor Jesucristo y hacía falta comida, ¿qué sucedía? Se multiplicaba. Llegaba el Señor Jesucristo y había un muerto, ¿qué sucedía? Había vida. Llegaba el Señor Jesucristo y habían endemoniados, ¿qué sucedía? Porque donde está su presencia, donde se establece su verdad, lo físico también es cambiado y transformado. Entonces, ¿es bueno vivir en armonía, sí o no? Es bueno. ¿Y quiénes son los responsables de que haya armonía familiar? Nosotros. Hay provisión, hay sustento, hay un ambiente de frescura, de libertad. Hay bendición de Dios. Hay bendición de Dios sobre nuestras vidas. Donde hay armonía, bendición, prosperidad, también se manifiesta la vida eterna y la salvación. ¿Por qué? Porque su familia, sus hijos que no creen, su familia que no cree, sus vecinos que no creen, ¿lo ven a usted vivir tan sabroso que va a decir? Hombre, como viven de bueno, esos muchachos tan buena gente, como son de obedientes a los papás, ¿cierto? ¿Qué va a decir el vecino? Uy, no, pero si usted viera ese señor, yo admiro a ese señor tan entregado a esa familia, a esa esposa, a sus hijos. No, y si usted viera a esa señora, no, es una señora, no, ni la escucha en esa casa. ¿Qué va a suceder con la gente? Van a decir, venga, ese Dios que usted sigue, o el día que tengan problemas, ¿a quién van a buscar? A usted. El día que se lo encuentren y tengan un problema, ¿a quién le van a decir? Ay, venga, ore por nosotros. Ay, venga, ore por mis hijos. Ay, venga, ve si será que usted puede conversar un momentico con mi hijo que anda en esto. Porque envía a Dios bendición y vida eterna. Entonces, cuando hay armonía familiar, cuando el papá es el papá, la mamá es la mamá, los hijos son los hijos,
¿quién está siendo honrado y glorificado? Nuestro Señor Jesucristo. Y la meta es que otros reciban el milagro de la salvación que usted y yo tenemos. Que usted y yo ya tenemos. Pero para que todo eso sea real, y con esto terminamos, para permanecer en la armonía familiar es necesario entender que la familia debe de estar centrada en el Señor Jesucristo y en el poder de su palabra, porque no puede haber armonía familiar, no puede haber armonía en un hogar que no esté constituido conforme a los principios de Dios. Usted no puede educar y guiar a sus hijos por las experiencias personales. No puede haber respeto, amor, fidelidad, buena comunicación en una familia si no vive conforme a la palabra de Dios. Entonces, no, amigo, es que yo no quiero que a usted le pase lo mismo que a mí. Es que a usted, ¿por qué le pasó? ¿A mí por qué me pasó lo que me pasó? Pues por falta de la palabra, del conocimiento de Cristo. Si usted no quiere que a su hijo no le pase, entonces, ¿qué le va a enseñar? ¿Sí? Si a usted, hijo, quiere que le vaya bien en la vida, ¿usted conforme a qué va a caminar? A la palabra de Dios. En mi casa nadie era casado. Mis papás no eran casados. Mis hermanos, 3 hermanos mayores no eran casados. Y cuando yo llegué a Cristo, yo dije, yo me voy a casar. Yo voy a salir de mi casa casada. ¿Por qué? Porque empecé a conocer la palabra de Dios. ¿Y sabe qué me permitió Dios? Salir de mi casa casada. Pero yo había podido irme a rejuntar. Porque mi mamá vivía rejuntada. Mi hermano mayor rejuntado. La que le seguía rejuntado y la otra rejuntada. ¿Cuál era el modelo? El rejunte. ¿No? El rejunte. ¿Sí? Pero yo entendí por la palabra que el matrimonio traía bendición. ¿Sí? Entonces, no se puede tener una vida familiar en armonía. No se puede. Si no se vive conforme a los principios de la palabra de Dios. Y no es que usted se le está diciendo a sus hijos qué es lo que dice la Biblia solamente. Es que usted se lo modele con su ejemplo. Que usted se lo viva y se lo muestre con su forma de ser. Y terminamos con este versículo. Deuteronomio 11, 18, 20 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es simplemente escribirla, aunque hay que ponerla, ¿cierto? Hay que ponerla porque la palabra tiene poder. Pero hay que tenerla grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y vivirla. Eso hace que el poder de Cristo, la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo, el amor del Padre en medio de nosotros, haga que seamos una familia que vive en verdadera armonía. Porque tan maluco que es estar peleando, ¿sí o no? Maluco estar en contienda y en pelea. Hay que permanecer en la armonía familiar, porque allí envía Dios salvación y vida eterna. Y su bendición va a permanecer sobre nosotros. Aunque haya sequía en el mundo, desgracia en el mundo, se cayó la economía, nosotros estamos bajo la cobertura y la bendición de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos y le decimos a Dios, vamos a hacer una oración personal, solitos, y le vamos a pedir perdón a Dios por no cumplir la función, porque usted no ha sido el papá que debe de ser, el esposo que debe de ser. Los papás que dicen, ay no, yo no sé, dígale usted se encarga de esos muchachos. Bendito, por Dios. Yo no sé, usted verá. Cuidado, armonía, común acuerdo, unidad. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias.